Buenas noches, saludamos hermanitos queridos, un abrazo a los hermanos de Facebook Live. Bueno, hoy vamos a topar el tema, el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio del Reino de Dios. Y vamos a abrir en el libro de Marcos, en el libro de Marcos. Recuerden, el libro de Marcos responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Rapidito, algunas ideas. Para el autor, para Marcos, ¿quién es Jesús? Marcos 1:1. Para Marcos, para el escritor, Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire, capítulo 1, versículo 11. Para el Padre Celestial, ¿quién es Jesús? El Hijo amado. Capítulo 1, versículo 24. Para los demonios, ¿quién es Jesús? Jesús Nazareno, el Santo de Dios. Capítulo 8, versículo 29. Capítulo 8, versículo 29. Para Pedro, para el apóstol Pedro, ¿quién es Jesús? Tú eres el Cristo, le dice Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cristo. Para el centurión romano, en el capítulo 15, versículo 39. Capítulo 15, versículo 39. ¿Quién es Jesús? Dice al final del texto, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Muy bien, el libro de Marcos, hermanos queridos, nos muestra quién es Jesús. Y para entender lo que vamos a estudiar en esta noche, debemos entender quién realmente es el Hijo de Dios. Debemos conocer que Jesús es el Santo de Dios, el Altísimo, el Hijo amado del Señor, el Mesías, el ungido de Dios, el único que puede salvar las almas y perdonarnos y rescatarnos de nuestros pecados. Ahora, repasemos una cosa más. Repasemos. Ya vimos cómo Juan el Bautista anunciaba al Mesías. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista estaba anunciando al Mesías prometido. Y él decía, arrepiéntase, porque viene uno más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él bautizará en fuego. ¿Se acuerda? Y de hecho, Jesucristo en el capítulo 1, versículo 9 al 11, se pone a la fila de los pecadores. No debería estar ahí en la fila de los pecadores, pero Jesucristo se pone en la fila de los pecadores para que se cumpla toda justicia. Juan el Bautista no quiere bautizarlo. No, no, no. Tú bautízame a mí, decía Juan el Bautista. Y Jesús le dijo, deja para que se cumpla toda justicia. Y es que Juan el Bautista no entendía completamente el propósito de la obediencia de Jesús. La justicia es obedecer al Señor, hermanos. Y, y el Padre no iba a permitir que Jesucristo solamente se bautice, sino que cuando Jesucristo estaba bautizándose, vino el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo la voz del cielo? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Más adelante, en la clase anterior, vimos Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, y vimos cómo el Señor Jesucristo venció, ¿a quién? A Satanás con la palabra de Dios. Lo derrotó, lo derrotó. Entonces, anote estos puntos, son muy importantes. Hemos estudiado cómo Juan preparó el camino al rey. Luego, punto número 2, vimos cómo el rey es ungido mediante el bautismo. ¿Se acuerda? Y punto número 3, vimos la victoria del rey frente a Satanás. 3 puntos. Voy a repetir para los que están anotando. Vimos cómo Juan preparó el camino del rey. Número 2, vimos cómo el rey es ungido. Y número 3, la victoria del rey. Eso es lo que vimos. Ahora vamos a nuestro texto de esta noche, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Estamos ahí? Abra su Biblia, por favor, para que juntos leamos.
Después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos nos muestra cómo Jesús, el gran rey ungido, comienza su ministerio. Y aquí, hermanos queridos, podemos ver cómo nuestro rey viene proclamando y ofreciendo su reino. Y esto debe hacernos pensar, amados hermanos, debe hacernos pensar, ¿en qué consiste el reino de Dios? ¿Cuál es la relación entre el reino de Dios y el arrepentimiento y el creer en el evangelio? De hecho, hermanos, si usted dice: yo estoy en el reino de Dios, yo quiero entrar en el reino de Dios, usted debe tomar muy en serio estas palabras de nuestro Señor Jesucristo: el arrepentimiento y el creer en el evangelio. Mire, ¿cómo empieza el texto bíblico? Dice: después que Juan fue encarcelado. Lo primero que vemos es una noticia acerca de Juan el Bautista, del que hablábamos hace algunas clases. Él había venido a preparar el camino verdadero y único para que Jesús entre como el Mesías. Pero aparece ahí como Juan encarcelado. De hecho, Juan no va a salir en libertad. Más adelante, en el capítulo 6, vamos a ver cómo Juan muere decapitado. Es decir, lo que estamos viendo aquí, hermanos queridos, es que se termina el ministerio de Juan el Bautista y empieza otro ministerio, el ministerio de Jesús. Precisamente aquí, hermanos. Ahora, mire lo que dice el texto en el versículo 14. ¿A dónde vino? Jesús empieza su ministerio en Galilea. ¿Se acuerda que yo presenté un bosquejo con 5 puntos? ¿Cuáles son esos 5 puntos? Bueno, no lo vas a saber de memoria. Los que están anotando sí lo saben. Pero ya estudiamos el primer punto, que era la introducción. Este sería el segundo punto, el que estamos empezando en este momento. Número 2, este segundo punto general de nuestro estudio bíblico es el siervo de Jehová y su ministerio en Galilea. ¿Usted sí conoce Galilea en el mapa? ¿Sí sabe dónde queda Galilea? Acuérdese, ¿al lado de qué está el Galilea? De algo muy importante. De un lugar donde Jesucristo pasa unas tremendas aventuras con sus discípulos. Al lado del mar de Galilea. Debajo de Galilea, en su mapa, usted puede revisarlo, se encuentra Samaria. Y debajo de Samaria se encuentra Judea. Son 3 provincias muy importantes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos Galilea arriba, luego tenemos Samaria y abajo tenemos Judea. Ahora, ¿desde dónde va a empezar este texto bíblico? Obviamente tenemos capítulo 1, versículo 14, y vamos a terminar este punto tan largo hasta el capítulo 9, versículo 50, para que lo anote. El ministerio de Jesús en Galilea. Capítulo 1, versículo 14, hasta capítulo 9, versículo 50, para que usted lo anote. Galilea fue uno de los lugares más favoritos del Señor Jesucristo, donde hizo maravillosos milagros. Le gustaba estar en Capernaú principalmente. A veces cruzaba el mar. Lo vamos a ver cómo cruza el mar. Se va a veces a Betania, a veces se va hasta Decápolis. ¿Sí? Se va hasta Decápolis. Muy bien. Entonces, piensen esto, miren. Jesucristo, ¿qué está predicando? Versículo 14. ¿Qué predica Jesucristo? Póngame atención, versículo 14. ¿Qué está haciendo Jesucristo? ¿Predica qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Mire el versículo 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga. ¿Y qué hacía en la sinagoga? Enseñaba. Versículo 22. Y se admiraban de su
doctrina, porque les enseñaba. ¿A qué vino Jesucristo aquí a esta tierra, hermanos queridos? A enseñar. ¿Sí? De hecho, en el capítulo 1, versículo 37, estaban buscando a Jesús. Mire, capítulo 1, versículo 37. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan, porque Jesucristo se había levantado 4 de la mañana a orar. Y cuando Jesucristo encuentra a Pedro, versículo 38, y a los discípulos, él les dijo, vámonos a lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? Porque para esto he venido. Es decir, Jesucristo, ¿qué vino? ¿Qué vino a hacer? A predicar. Ese fue el principal propósito de Cristo. Por eso, hermanitos queridos, pónganme atención, pónganme atención. Yo sé que están distraídos en el celular algunos. Pónganme atención. De aquí se les mira a todos, como están en celulares, chateando, subiendo el dedo. Eso significa Instagram. Claro. Así que no, aproveche el tiempo. Mire, al Señor le estamos dando solamente unas cuantas horitas en el día. Y ahorita es una hora de adoración y de estudio bíblico. Póngase pilas, porque esto es importante. Estamos hablando del Evangelio, el Evangelio del reino de Dios. Porque para esto he venido, para predicar, decía Jesús. Mire, capítulo 1, versículo 39. ¿Y predicaba en dónde? En las sinagogas de ellos, en todo Galilea. Jesucristo vino a predicar. ¿No le parece maravilloso que Jesucristo vino a predicar? Entonces usted va a encontrar, y le pido esto, mire al Señor Jesucristo en el libro de Marcos predicando. Mire a Jesucristo predicando, porque este es el propósito del discípulo de Cristo. Mire, capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Cuando Jesucristo establece a los 12 apóstoles, mire lo que hace. 3:14. ¿Y estableció a cuántos? Pero ¿para qué Jesucristo escogió a 12? Esto es discipulado, hermanos queridos. Póngame mucha atención. Esto es discipulado. El discipulado es tomar personas principiantes que tengan la voluntad de seguir a Cristo y pasar tiempo con ellos. Eso es discipulado. Aquí hay algunos evangelistas, hermano Damián, Herman, y todos los que quieren ser evangelistas. ¿Cómo se disipula a las personas? Pasando tiempo con ellos. Jesucristo pasó tiempo con las personas. Usted no puede ser un discípulo si usted está aislado. No puede ser un discípulo. Usted sería un simpatizante, un aficionado. No sé cómo llamarle, pero no es discípulo. Si usted quiere ser un verdadero discípulo, usted tiene que pasar tiempo con la palabra de Dios, con los que predican la palabra de Dios. Y cuando pasa tiempo con los que predican la palabra de Dios, ¿qué termina haciendo? Mire, 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, pasar tiempo con las personas. ¿Y qué más? Y para enviarlos a predicar. Eso es discipulado, hermanos queridos. Y Jesucristo vino con ese propósito. Pasar tiempo con las personas para enviarlos a predicar. Ese es el trabajo, hermanos. Así que usted tiene que pasar tiempo con personas que estudian la palabra de Dios y también predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, para Jesucristo era muy importante la predicación, incluso más importante que hacer milagros. Si alguien pensó que es más importante hacer milagros, no sabe y no conoce el propósito de Dios. Hay gente que busca las iglesias para recibir milagros, pero de eso no se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de escuchar la palabra de Dios y para obedecerla. Ahora, mire el capítulo 6, por favor, vamos al capítulo 6, versículos 34. ¿Se acuerda cuando Jesucristo alimentó a la multitud? ¿Se acuerda? Jesucristo alimentó a una multitud. ¿Qué es lo más sorprendente de este milagro?
que Jesucristo haya hecho el milagro? Bueno, yo le invito a pensar un poquito más en el texto bíblico. Mire, 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Qué dijo? Mi oportunidad para hacer un milagro. ¿Qué dijo Jesús? Tuvo compasión de la gente. Tuvo compasión de la gente. ¿Y cómo miró a la gente el Señor Jesucristo? ¿Cómo miró a la gente? Eran como ovejas que no tienen pastor. Es decir, si usted no tiene una guía en esta vida y no sabe cómo tomar decisiones y todo le está saliendo mal, porque usted está tomando decisiones pésimas, es porque usted no tiene un pastor. Es porque no se deja pastorear por el Señor Jesucristo. Jesucristo tiene compasión de esta gente porque son ovejas sin pastor. ¿Y qué hace? ¿Hace el milagro? No. Lo que hace Jesucristo es, comenzó a enseñarles muchas cosas. La gente a veces, hermanos queridos, está muy necesitada de muchas cosas, pero la necesidad más grande de la gente es enseñarles la palabra de Dios. Esa es la necesidad más grande. Más adelante, en el 37, dijo Jesucristo, dadles vosotros de comer. Y finalmente Jesucristo termina utilizando la poderosa palabra de Dios, que es su boca, lo que él dijo para convertir esos 5 panes y esos 2 pececillos en comida para todos, que es un tremendo milagro, obviamente. Entonces, Jesús, antes de ayudar a los pobres, ciegos, hambrientos, necesitados, siempre está pensando, antes de nada, en predicarles la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Al paralítico, cuando descendió, ¿qué dijo? Levántate, anda. No, primero, ¿qué pasa? Tus pecados son perdonados. ¿Qué le importa más al Señor Jesucristo? El salvación del alma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo quiere predicar? ¿Por qué Jesucristo quiere que el hombre escuche la palabra de Dios? Porque hay una necesidad más grande que la salud física. Hay una necesidad más grande que la pobreza. Es la necesidad espiritual de escuchar la palabra de Dios. Y yo me pregunto, la gente que vino aquí hoy, en realidad vino con el propósito de escuchar la palabra de Dios. O sea, yo estaría muy convencido de eso si todos estuvieran interesados en el mensaje. Pero si las personas no están interesadas en el mensaje, significa que no vinieron por eso. ¿No es cierto? Entonces a veces nos desenfocamos, como la gente en aquel tiempo se desenfocaba. Ya vamos a topar pasajes maravillosos donde la gente más le importa el comer, más le importa, no sé, el pasar tiempo con la gente, en mirar señales sorprendentes, que escuchar la palabra de Dios. Pero hermanos queridos, aquí vemos que predicar la palabra de Dios para Jesús era una tremenda necesidad espiritual que tenía la gente. Es decir, predicaba porque la gente tenía esa necesidad del alma. Y esto, hermanos queridos, para los hombres de Dios debe ser muy clave, muy clave. No hay nada más hermoso, no hay nada más poderoso que uno ser el medio de la predicación. Imagínense que Dios me está escogiendo a mí para que yo anuncie la palabra de Dios. Debemos sentirnos felices y orgullosos. Que usted sea utilizado por el Señor Jesucristo para anunciar esta palabra poderosa a la gente. ¿No se siente feliz? ¿No se siente gozoso usted que usted pueda predicar la palabra de Dios? Es maravilloso. Mire Lucas 14, perdón, Lucas 4, Lucas capítulo 4. Vamos a ver el pasaje sinóptico de Lucas capítulo 4. Ok, Lucas 4, versículo 14.
Y Jesús volvió con el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba. Otra vez, ¿qué vino a hacer Jesucristo? ¿En dónde? En las sinagogas, y era glorificado por todos. ¡Qué maravilloso! Pero mire, en el versículo 16 vamos a tener un dato muy interesante. Jesucristo decide ir a un lugar. ¿A dónde? A Nazaret. Escuche con mucha atención porque esto es muy, pero muy bueno. Versículo 16. Dice el texto, donde se había criado. Es decir, Jesucristo llega donde su familia, llega donde sus vecinos, llega donde sus parientes. Y dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga de Nazaret, ahí, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Imagínese a Jesucristo levantándose al púlpito para leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces Jesucristo recibe, eso era solemne, abrir la palabra de Dios en aquel tiempo, hermanos, por los judíos, era un acto de reverencia. Se abre el libro de la ley. Ahora se tienen los celulares de la Biblia, en las tabletas. Entonces se abre con esa reverencia el libro de la ley y él dice lo siguiente en el versículo 18. Ponga atención porque esto es maravilloso. Jesús lee esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿De qué se trata la venida de Jesucristo? ¿De qué se trata la venida de Cristo? Cuando leo todo esto, estoy mirando predicación de la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas, predicación, abrir los ojos a la gente, es decir, hacerle entender a la gente la palabra de Dios, que abran sus ojos espirituales. Sí, hermanos queridos, Él quiere dar libertad a los cautivos, Él quiere dar libertad a los oprimidos. El Señor, hermanos queridos, vino con un propósito aquí en la tierra y es que Él predica su palabra, pero nosotros escuchemos su palabra. Ya vamos a ver más adelante que el Señor Jesucristo va a empezar a utilizar el que tiene oídos para oír. Oiga, es decir, no hay excusa. Todo el que sabe oír tiene que escuchar al Señor. Dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínese, él lee poderosamente el texto bíblico y todos le están mirando. Versículo 21. Y cuando se sentó y todos le estaban mirando, dijo lo siguiente, verso 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo. Jesucristo era aquel que estaba anunciando las buenas nuevas. Él estaba cumpliendo la escritura. Versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, lo que aprendemos en este texto bíblico es muy importante, hermanos. Jesús vino a satisfacer la necesidad espiritual. Tal vez usted se sienta que ha hecho muchas cosas aquí en la tierra, pero tenga su corazón vacío. Tal vez usted sienta que nada en este mundo puede llenar su corazón, su alma. Probablemente es porque no está poniendo atención a la palabra del Señor. Tal vez no está usted concentrado en la palabra de Dios, no le ha dado la importancia que se debe a la palabra de Dios.
Por esta razón Jesús, antes de ver la necesidad física de la gente o la necesidad material, siempre Jesucristo vio la necesidad espiritual. Jesucristo miró a la gente perdida y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor. Y solo Jesucristo puede llenar esa necesidad espiritual, que solo puede ser saciada, que solamente puede ser satisfecha por nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de la necesidad del alma, la necesidad del espíritu, la necesidad del corazón, que solo puede ser curada, sanada, llena por la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos queridos, nos hace conocer más a Dios. La palabra de Dios nos hace confiar en Él y depender más de Él. La palabra de Dios nos guía y nos ayuda a vivir una vida realmente bien delante de Dios. Pero debemos confiar en Él y debemos escucharle. Porque esa palabra de Dios transforma, perdona, salva, alumbra, rescata al perdido. Esa palabra convierte el alma. Convierte el alma. Y hoy me preguntaron algo que respondí en la mañana. Me dijeron, ¿qué significa, hermano, Santiago 1:18? ¿Qué significa? Me decían. Y Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Eso qué significa? Que la palabra de Dios puede hacer que una persona nazca de nuevo. Que una persona sea reseteada. Que una persona sea cambiada completamente su vida. La palabra de Dios nos hace nacer a una nueva vida. La palabra de verdad, hermanos queridos. Así que confía en su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Esa palabra, hermanos queridos, tiene que ser deseada por nosotros. Busquemos 1 de Pedro 2:1. 1 de Pedro 2:1. Hay que desear esa palabra. 1 de Pedro 2:1, al lado de Apocalipsis, para los que están en el Antiguo Testamento. 1 de Pedro 2:21. 2:1, perdón. ¿Qué dice el texto? Desechando pues toda malicia. Y esto es lo que tiene el ser humano sin Cristo, malicia. Todo engaño. ¿Qué más? Hipocresía, envidias y todas las detracciones, cosas malas, todo lo que nos hace sentir horribles y nos hace sentir malos. Así es el hombre sin Dios. Pero nosotros los cristianos, ¿cómo debemos desear la palabra de Dios? Dice el texto, como niños recién nacidos. ¿Sí? Como Rachel, ¿no? ¿Sí? Así es la bebé recién nacidita que está aquí, cumple 2 meses y 1 semana, si no me equivoco, ¿no es cierto? Yo siempre tomo en cuenta esos detalles. ¿Sí? Entonces, es una bebé pequeñita, pero ¿qué está haciendo la bebé? Deseando el pecho de su madre. Y dice el texto esto, hermanos. Dice el texto, como niños recién nacidos, y no la leche materna. El cristiano debe desear la leche espiritual no adulterada. ¿Y por qué debo siempre estar estudiando? Siempre buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué hay muchos inmaduros en las iglesias? Porque hay gente que no crece, no crece. Deja de reunirse. ¿Por qué dejaste de reunirte? Es que no me saludaron. ¿Y por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué no oras? Es que no sé, no siento un ambiente como un niño.
O sea, está poniendo pretextos de un niño. Y para que nosotros crezcamos y maduremos, ¿qué debemos hacer? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay que estudiar la palabra, hay que leerla, hay que buscar los estudios. Ahora hay muchísima información, hermanos queridos. No se conforme con un TikTok, no se conforme, no sé, con una lectura. Estudie, inscríbase en cursos. Hay muchos cursos gratis ahora. Asista a las reuniones de la iglesia y atienda los mensajes. ¿Sí? Atienda los mensajes. Y eso significa que hay que apagar la televisión, hay que sentarse, hay que a veces prender la cámara y mirar ahí y atender y buscar en la Biblia y estudiar, así como lo hacemos aquí. Y ahí vamos a crecer espiritualmente, hermanos. Pero, ¿de qué se trata lo que está hablando el Señor? ¿De qué se trata el Evangelio? Ahí lo dice, estamos en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿De qué se trata este Evangelio? Se trata, hermanos queridos, de buenas noticias. Anote por favor para los que no sabían. La palabra evangelio viene de una palabra en griego que prácticamente se pronuncia igual. Evangelium nomás se dice. Y significa las buenas noticias. Las buenas noticias. Según el versículo 14, el evangelio tiene que ver con qué. El evangelio tiene que ver con qué, hermanos queridos. Versículo 14, 1:14 de Marcos. ¿Con qué tiene que ver el Evangelio? A los hermanos de atrás. ¿Con qué tiene que ver el Evangelio? ¿Con qué? Con el reino de Dios. Entonces, estas noticias no son cualquier noticias. Son noticias buenas, son noticias extraordinarias porque tienen que ver con el reino de Dios. Escúcheme con atención porque esto me pareció demasiado interesante, hermanos. Escúcheme con atención. Dios es eterno. ¿El reino de Dios ha existido antes? El reino de Dios ha existido antes. ¿Es eterno el reino de Dios? El Dios altísimo, el Dios soberano, siempre ha estado en control de todas las cosas y el reino de Dios ha existido por la eternidad. Entonces, si Dios siempre ha estado reinando y tiene su reino, la pregunta es, hermanos queridos, ¿por qué se está predicando el reino de Dios? ¿Por qué Jesucristo está predicando el reino de Dios? Si el reino de Dios siempre ha existido, ¿por qué Jesucristo decide predicar el reino de Dios? Dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo se ha cumplido? Mire, Romanos capítulo 16, hermanos queridos, Romanos capítulo 16, versículo 25. ¿De qué está hablando el Señor? Romanos 16, versículo 25. Al que puede confirmarnos según mi evangelio. ¿De qué está hablando? Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El evangelio estaba oculto, pero Jesucristo dice el tiempo se ha cumplido. ¿De qué se trata? Verso 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es decir, que Dios decidió, con la venida de Cristo, anunciarnos el evangelio de su reino eterno, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La fe no solamente se la cree,
La fe hay que obedecerla. Así que no hay solamente Santiago capítulo 2, tenemos Romanos capítulo 16, verso 26. Hay que obedecer la fe. Versículo 27. Esto me gusta porque es una alabanza. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El tiempo se ha cumplido. Significa que el mismo Señor Jesucristo bajó de los cielos para hablar acerca del reino de Dios. Son buenas noticias, hermanos queridos. Buenas noticias acerca del reino. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué Jesucristo está hablando y predicando el reino de Dios, se ha acercado, si el reino siempre ha existido? Y Jesucristo dice, el reino de Dios se ha acercado. Siempre ha existido el reino de Dios. Entonces debo preguntarme, ¿cuál es el contenido del Evangelio? ¿Cuáles son estas buenas noticias? Y lo maravilloso es que ahí tenemos la respuesta, justamente ahí en el versículo 15. Ahí está las respuestas, hermano querido. ¿Cuál es la predicación que el reino de Dios se ha acercado? ¿Qué significa eso? Versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mire lo que dice el Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estos sí son buenas noticias. Noticias maravillosas. Dios quiere que el hombre sea parte de su reino. No nos merecemos esto. El hombre no se merece esto, pero Él quiere que usted sea parte de su reino. Pero para pertenecer al reino de Dios no es cualquier cosa, hermanos. La gente dice, ya tuve fe, ya. Hay gente que dice, acepté a Jesús. Es al revés, Dios le está aceptando a usted en su reino. No es que usted acepta a Jesús. O usted diga, no, es que yo ya recibí a Jesús. No, es al revés, completamente lo contrario. Jesucristo le está recibiendo a usted en su reino. Completamente distinto. Hay que cambiar el chip, la forma de pensar. Dios nos está dando una tremenda bendición, tremendas noticias. El hombre puede ser parte del reino de Dios, pero, el hombre tiene que arrepentirse y tiene que creer en el Evangelio. Hermanos, arrepentirse significa cambiar de vida. Arrepentirse es no volver a vivir como antes. Arrepentirse significa dejar de hacer mi voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios. Ser parte del reino es maravilloso, pero también tiene sus reglas, sus mandamientos. No puedo pretender ser parte del reino de Dios sin hacer nada. Debe haber cambios en mi vida, cómo me comporto con mis padres, cómo me comporto con mis hijos, cómo me comporto con mi esposa, cómo me comporto en esta vida. ¿Realmente he cambiado? ¿Realmente soy diferente a antes? ¿O sigo siendo lo mismo, nomás que ahora me llamo cristiano? Sigo siendo igual que antes, nomás que ahora me dicen hermanito. O sea, soy el de antes, pero con un apodo, el hermanito. Entonces debo cambiar, debo cambiar. La predicación del Evangelio, hermanos queridos, tiene que ver con el cambio de vida y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, volvamos a Marcos 3:14, otra vez ahí. Ya voy terminando. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Ese es el propósito de Jesús, enviarnos a predicar. Mira el versículo 12 del capítulo 6, Marcos 6:12. ¿Qué hacían sus discípulos? Marcos 6:12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es decir, que el evangelio siempre tiene que ver con el arrepentimiento. Así que cuando a usted o cuando un predicador diga, vengan a la iglesia porque tenemos estas lindas instalaciones, porque aquí sí damos consejería. No, ese es un evangelio club, porque está ahí usted indicando instalaciones.
beneficios. El Evangelio del Señor Jesucristo es arrepentimiento, cambio de vida. Y si de repente usted escucha una predicación y dice, mire, usted si diezma va a ser prosperado. Y si usted da $1,000 va a recibir $10,000. Y si va a dar $10,000 va a recibir $100,000. Y si da $100,000 usted va a ser millonario. Ese es el evangelio de la prosperidad. Están engañando a la gente pensando que el evangelio tiene que ver con dinero. Ese no es el evangelio que predicamos. El evangelio que predicamos es arrepentimiento, cambios en la vida. O tal vez usted ha escuchado, ven, es que vamos a la iglesia porque ahí sí vamos a sentirnos bien y que vamos a ver un concierto y que te vas a sentir y vas a llorar y vas a caer. El evangelio no tiene que ver con un show. O sea, el evangelio no es un show. El evangelio no es un espectáculo. ¿O ha visto a Jesucristo en los evangelios haciendo conciertos? El evangelio tiene que ver con arrepentimiento, con cambio de vida. Ese es el evangelio, el verdadero evangelio. ¿Y qué hacen los discípulos? Mire, Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué hacen los discípulos de Cristo? Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. Y todo el mundo tiene que saber que tiene que arrepentirse. El evangelio tiene que ver un cambio de vida. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que a las personas que están escuchando este mensaje y todavía no han obedecido a Dios, hay que tener fe, por supuesto, creer en Jesucristo. Él nos salva, pero también hay que arrepentirse, cambiar de vida. Pero también hay que participar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Esa es la obediencia al Evangelio. Y a los que ya se bautizaron y son miembros de la iglesia, tenemos que hacer lo mismo que los discípulos, ir y predicar el Evangelio. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la siguiente clase cuando Jesucristo va a empezar a escoger discípulos, que va a estar muy interesante. Que Dios les bendiga, hermanos.